Hola, profe, ¿cómo estás? Soy Gabriel Díaz y bueno, voy a tratar de hacer una demostración de lente delgada. Lo que voy a tratar de mostrar es la fórmula del aumento lateral de la lente delgada y la relación entre el objeto y la imagen. Bien, primero vamos a identificar las cosas que tenemos. Este es un dibujo que copié del libro. Tenemos acá en azul esta línea que está acá. A ver, quiero ver si se ve bien. Bueno, sí se ve. Esta es una flecha, sería la imagen, que la representamos con la letra I. Acá en verde, no, perdón, este es el objeto, que lo representamos con la letra I. Y acá en verde tenemos la imagen representada con la letra I'. Después tenemos los focos, de un lado de la lente con F mayúscula 1, F mayúscula 2, el foco del otro lado de la lente. Tenemos, bueno, el vértice es 0, tenemos los rayos, tenemos este rayo que es paralelo al eje y al pasar por la lente se desvía, pasa por el foco, por F2. Luego tenemos este rayo que podemos llamarlo rayo 2 y al primero rayo 1. Este rayo pasa por el centro, por el vértice, no se desvía. Y en donde chocan, el rayo 1 y el rayo 2 estaría hasta donde llega la altura de la imagen en verde, que es I'. Después tenemos el rayo 3 que pasa por F1 y luego al pasar por el lente se vuelve paralelo al eje y choca también con la imagen en este punto, el punto Q. Bueno, luego tenemos las distancias. S sería la distancia desde el objeto al lente. S' sería la distancia desde la imagen al lente. F en minúscula sería la distancia entre el foco y el lente. Y acá tenemos también F desde el foco al lente, misma F porque es misma distancia. La distancia desde F2, desde el foco hasta la imagen, la simbolizamos con S' menos F. También tenemos, bueno, los ángulos, beta, beta prima, alfa y alfa prima. Bueno, empezamos con esa relación, alfa y alfa prima. Buscamos, como son opuestos por el vértice, son iguales, buscamos la tangente de alfa prima. Entonces tenemos la tangente de alfa prima. Bueno, la tangente alfa vendría a ser este ángulo formado entre OQ, PO y PQ, ¿no? Entonces la tangente sería sería I, que sería el cateto menor, sobre el cateto mayor, que sería S. Ahora vamos con la tangente de alfa prima. La tangente de alfa prima sería, que sería sobre qué rectángulo, sería sobre OQ, QP, Q', P', P', y sería este, alfa prima. ¿Cuál sería la tangente? Entonces sería, el cateto menor sería I', en este caso negativo, sobre esta distancia, que sería esta distancia que está acá, que la medimos como S', la distancia del lente a la imagen. Bueno, como los ángulos son iguales, las tangentes son iguales, entonces podemos igualar la proporción. Tenemos que I sobre S es igual a I' sobre S'. Y si pasamos S' multiplicando y I dividiendo, lo que podemos tener es que S', vamos a pasar el signo negativo por allá, sobre S es igual a I' sobre I. Y esta relación es la relación que, bueno, que se llama con M, creo, con M minúscula. Esta relación es la de el aumento lateral. Bien. Bueno, espero que se escuche bien. Tengo que comprar un pizarrón más grande, profe. Bueno, ahora lo mismo que hicimos con los ángulos opuestos por el vértice, alfa
y alfa', vamos a pensarlo ahora para beta y beta', que son opuestos por el vértice, son iguales, y vamos a considerar estos dos triángulos, rectángulos. OJ, F2, F2, P'Q'. Como son opuestos por el vértice, estos ángulos son iguales. Este ángulo que está acá es recto, este ángulo que está acá es recto. Por lo tanto, el tercer ángulo de ambos, este y este, tiene que ser igual también. Entonces son ángulos semejantes. Y bueno, por lo tanto, vamos a sacar las tangentes. Que lo que nos interesa es que son iguales alfa perdón, beta y beta'. Bueno, entonces sacamos la tangente de beta. La tangente de beta sería esta distancia de 0 a j, que sería I, sobre, haciendo lo mismo que hicimos hoy, esta distancia que sería de 0 a F2, que es F, la distancia focal. Y ahora hacemos la tangente de beta'. Y la tangente de beta' sería esta distancia, que es negativo, menos I, sobre el cateto. Y este cateto habíamos dicho que era S menos S, S' menos F. Entonces, S' menos F. Bien. Como las tangentes, los ángulos eran iguales, podíamos igualar las tangentes, que fue lo mismo que hicimos abajo, lo podemos hacer acá. Entonces, vamos a igualar I sobre F y menos I' sobre S' menos F. Bien, ahora lo que podemos hacer es pasar, esta es una F, pasar este denominador multiplicando y este numerador dividiendo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos S' menos F sobre F es igual a menos I' sobre I. Esta relación, menos I' sobre I, la tenemos acá. Acá. Y si pasamos este signo para este lado, nos quedaría que esto que está acá es igual a S' sobre S. Entonces, ¿cómo nos quedaría? S menos F, esta F me está saliendo bien, menos F sobre F es igual a S' sobre S. Bueno, finalmente, ¿qué hacemos? Dividimos todo. Bueno, antes de dividir, esta es una F. F. Bueno, repartimos este denominador de forma que nos va a quedar S' sobre F. F dividido F es 1. Y acá nos va a quedar S' sobre S. Y ahora sí, dividimos todo por S' y nos va a quedar de este lado, va a quedar 1 sobre F menos 1 sobre S' es igual a 1 sobre S. Y esa sería la fórmula. También se puede acomodar de otra manera, poniendo 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Y esa sería la fórmula de relación entre el objeto y la imagen. Bueno, espero que se haya visto bien y saludos.